Inconcebiblemente espantoso era el cambio que se había operado en Crawford Tilehurst, mi mejor amigo. No le había visto desde el día en que me contó hacia dónde se estaban orientando sus investigaciones físicas y matemáticas. Cuando respondió a mis temerosas y casi asustadas reconvenciones echándome de su laboratorio y de su casa en una explosión de fanática ira, supe que en adelante permanecería la mayor parte de su tiempo encerrado en el laboratorio del ático, con aquella maldita máquina eléctrica, comiendo poco y prohibiendo la entrada incluso a los criados. Pero no creí que en un breve periodo de 10 semanas pudieran alterar de ese modo una criatura humana. No es agradable ver cómo un hombre fornido se había quedado flaco de repente, y menos aún cuando se le vuelven amarillentas o grises las bolsas de la piel. Se le hunden los ojos, se le ponen ojerosos y extrañamente relucientes, se le arruga la frente y se le cubren las venas, y le tiemblan y le crispan las manos. Si a eso se le añade una repugnante falta de aseo, un completo desaliño en la ropa, una negra palambreada que comienza a encarnarse de por la raíz, y una barba blanca crecida en un rostro que hacía tiempo estaba afeitado. El efecto general resulta horroroso, pero ese era el aspecto de Crawford Tilehurst, la noche en que casi incoherente mensaje me llevó a su puerta, después de mis semanas de exilio. Ese fue el espectro que abrió temblando, vela en mano, y miró furtivamente por encima del hombro como temeroso de los seres invisibles de la casa vieja y solitaria, retirada de la línea de edificios que formaban Benevolent Street. Fue un error que Crawford Tilehurst se dedicara al estudio de la ciencia y la filosofía. Estas materias deben dejarse para los investigadores fríos e impersonales, ya que ofrecen dos alternativas igualmente trágicas al hombre sensible y de acción: de la desesperación, si fracasa en sus investigaciones, y el terror inexpresable e inimaginable. Si triunfa, Tilehurst había sido una vez más víctima del fracaso, solitario y melancólico, pero ahora comprendí, con angustia y temor, que era víctima del éxito. Efectivamente, se lo había advertido 10 semanas antes, cuando me espetó la historia de lo que presentía que estaba a punto de descubrir. Entonces se excitó y se congestionó, hablando con una voz aguda y afectada, aunque siempre pedante. ¿Qué sabemos nosotros?, había dicho. del mundo y del universo que nos rodea. Nuestros medios de percepción son absurdamente escasos, y nuestra noción de los objetos que nos rodean es infinitamente estrechas. Vemos las cosas según las estructuras de los órganos con las que percibimos y no podemos fomentar una idea de su naturaleza absoluta. Pretendemos abarcar el cosmos complejo e ilimitado con 5 débiles sentidos, cuando otros seres dotados de una gama de sentidos más amplia y vigorosa, o simplemente diferente, podrían no solo ver de manera muy distinta las cosas que nosotros vemos, sino que podían percibir y estudiar mundos enteros de materia, de energía y de vida que se encuentran al alcance de la mano, aunque son imperceptibles a nuestros sentidos actuales. Siempre he estado convencido de que esos mundos extraños e inaccesibles están muy cerca de nosotros, y ahora creo que he descubierto un modo de traspasar la barrera. No bromeo. Dentro de 24 horas, esa máquina que tengo junto a la mesa generará ondas que actuarán sobre los determinados órganos sensoriales existentes en nosotros en un estado rudimentario o de atrofia. Esas ondas nos abrirán numerosas perspectivas ignoradas por el hombre, algunas de las cuales son desconocidas para todo lo que lo consideramos vida orgánica. Veremos lo que hace aullar a los perros por la noche y enderezar las orejas de los gatos después de las 12. Veremos esas cosas y otras jamás he visto hasta ahora ninguna criatura. Traspondremos el espacio, el tiempo y las dimensiones, y sin desplazamiento corporeal alguno,
nos asomaremos al fondo de la creación. Cuando oí a Tyler Haas decir estas cosas, le amonesté, porque le conocía lo bastante como para sentirme asustado más que divertido. Pero era un fanático, y me echó de su casa. Ahora no se mostraba menos fanático, aunque su deseo de hablar se había impuesto a su resentimiento y había escrito imperativamente con una letra que apenas reconocía. Al entrar en la morada del amigo tan súbitamente metamorfoseado en una gárgola temblorosa, me sentí contagiado del terror que parecía acechar en las sombras. Las palabras y convicciones manifestadas 10 semanas antes parecían haberse materializado en la oscuridad que reinaba más allá del círculo de luz de la vela, y experimenté un sobresalto al oír la voz cavernosa y alterada de mi anfitrión. Deseé tener cerca a los criados, y no me gustó cuando dijo que se habían marchado todos hacía 3 días. Era extraño que el viejo Gremory, al menos, hubiese dejado a su señor sin decírselo a su amigo fiel como yo. Era él quien me había tenido al corriente sobre Tyler Haas desde el día que me echó furiosamente. Sin embargo, no tardé en subordinar todos los temores a mi creciente curiosidad y fascinación. No sabía exactamente qué quería Crawford Tyler Haas ahora de mí, pero no dudaba que tenía algún prodigioso secreto o descubrimiento que comunicarme. Antes, le había censurado sus anormales incursiones a lo inconcebible. Ahora que había triunfado de algún modo, casi compartía su estado de ánimo, aunque era terrible el precio de la victoria. Le seguí escaleras arriba por la vacía oscuridad de la casa, tras la llama vacilante de la vela que sostenía la mano de esa temblorosa parodia de hombre. Al parecer, estaba desconectada la corriente, y al preguntárselo a mi guía, dijo que era por un motivo concreto. Sería demasiado. No me atrevería. Prosiguió murmurando. Observé especialmente su nueva costumbre de murmurar, ya que no era propio de él hablar consigo mismo. Entramos en el laboratorio del ático, y vi la detestable máquina eléctrica brillando con una apagada y siniestra luminosidad violácea. Estaba conectada a una potente batería química, pero no recibía ninguna corriente, porque recordaba que, en su fase experimental, chisporroteaba y zumbaba cuando estaba en funcionamiento. En respuesta a mi pregunta, Tyler Haas murmuró que aquel resplandor permanente no era eléctrico en el sentido en que yo lo entendía. A continuación me sentó cerca de la máquina, de forma que quedaba a mi derecha, y conectó un conmutador que había debajo de un enjambre de lámparas. Empezaron los acostumbrados chisporroteos, se convirtió en rumor y finalmente en un zumbido tan tenue que daba la impresión de que se había vuelto a quedar en silencio. Entretanto, la luminosidad había aumentado, disminuido otra vez y adquirido una pálida y extraña coloración, o mezcla de colores, imposibles de definir ni describir. Tyler Haas había estado observándome y notó mi expresión desconcertada. ¿Sabes qué es eso?, susurró. Rayos ultravioleta. Rió de forma extraña ante mi sorpresa. Tú creías que eran invisibles, y lo son, pero ahora pueden verse, igual que muchas otras cosas invisibles también. Escucha, las ondas de este aparato están despertando los 1000 sentidos aletargados que hay entre nosotros. Sentidos que heredamos durante los evos de evolución que medían del estado de los electrones, inconexos al estado de humanidad orgánica. Yo he visto la verdad y propongo enseñártela. ¿Te gustaría saber cómo es? Pues te lo diré. Aquí Tyler Haas se sentó frente a mí, apagó la vela de un soplo y miró fijamente a los ojos. Tus órganos sensoriales. Creo que los oídos en primer lugar captarán muchas de las impresiones, ya que están estrechamente conectados con los órganos aletargados. Luego lo harán los demás. ¿Has oído hablar de la glándula pineal? Me río de los superficiales endocrinólogos, colegas de los embaucadores y advenedizos freudianos. Esa glándula es el principal de los órganos sensoriales. Yo lo he descubierto,
Al final es como la visión, transmitiendo representaciones visuales al cerebro. Si eres normal, esa es la forma en la que debes captarlo casi todo. Me refiero a casi todo el testimonio del más allá. Miré la inmensa habitación del ático, con su pared sur inclinada, vagamente iluminada por los rayos que los ojos ordinarios son incapaces de captar. Los rincones estaban sumidos en sombras y toda la estancia había adquirido una brumosa irrealidad que emborronaba su naturaleza e invitaba a la imaginación a volar y fantasear. Durante el rato que Tailahaz estuvo en silencio, me imaginé en medio de un templo enorme e increíble de dioses a lo largo de un tiempo desconocido. De un vago edificio con innumerables columnas de negra piedra que se elevaban desde el suelo de losas húmedas hacia unas alturas brumosas que la vista no alcanzaba a determinar. La representación fue muy vívida durante un rato, pero gradualmente fue dando paso a una concepción más horrible, la de una absoluta y completa soledad en el espacio infinito, donde no había visiones ni sensaciones sonoras. Era como un vacío nada más. Sentí un miedo infantil que me impulsó a sacarme del bolsillo el revólver que de noche siempre llevo encima. Desde la vez que me asaltaron en East Providence, luego de las regiones más remotas, el ruido fue cobrando suavemente realidad. Era muy débil, sutilmente vibrante, inequívocamente musical. Pero tenía tal calidad de incomparable frenesí que sentí su impacto como una delicada tortura por todo mi cuerpo. Experimenté la sensación que nos produce el arañazo fortuito de un cristal roto. Simultáneamente, noté algo así como una corriente de aire frío que pasaba junto a mí. Al parecer en dirección al ruido distante, aguardé con el aliento contenido y percibí que el ruido y el viento iban en aumento, produciéndome la extraña impresión de que me encontraba atado a los rieles por los que se acercaba un gigantesco locomotora. Empecé a hablarle a Tailahaz, e instantáneamente se dispararon estas inusitadas impresiones. Volví a ver al hombre, la máquina brillante y la oscura habitación. Tailahaz sonrió repulsivamente al ver el revólver que yo había sacado de manera inconsciente, pero su expresión, comprendí que había visto y oído lo mismo que yo, sino más. Le conté en voz baja lo que había experimentado y me pidió que me estuviera lo más quieto y receptivo posible. No te muevas, me advirtió, porque con estos rayos pueden vernos, del mismo modo que nosotros los podemos ver. Te he dicho que los criados se han ido, aunque no te he contado cómo. Fue por culpa de esas estúpidas amas de llave. Encendió las luces de abajo, después de advertirles que yo no lo hiciera, y los hilos captaron vibraciones simpáticas. Debió ser espantoso. Pude oír los gritos desde aquí, a pesar de que estaba pendiente de lo que venía y oía en otra dirección. Más tarde, me quedé horrorizado al descubrir montones de ropa vacía por toda la casa. Las ropas de las señoras estaban en el vestíbulo, junto a la llave de la luz. Por eso es que fue ella quien encendió. Pero mientras no nos movamos, no correremos peligro. Recuerda que nos enfrentamos con un mundo terrible en el que estamos prácticamente desamparados. No te muevas. El impacto combinado de la revelación y la brusca orden me produjo una especie de parálisis. En el terror, mi mente se abrió otra vez a las impresiones procedentes de lo que Tailahaz llamaba desde el más allá. Me encontré ahora en un vórtice de ruido y movimientos acompañados de confusas representaciones visuales. Veía los contornos borrosos de la habitación, pero de algún punto del espacio parecía brotar una hirviente columna de nubes o formas imposibles de identificar que traspasaban el sólido techo por encima de mí. A mi derecha, luego volví a tener la impresión de que estaba en un templo, pero esta vez los pilares llegaban hasta el océano aéreo de luz, del que descendía un rayo cegador a lo largo de la brumosa columna que antes había visto.
Después, la escena se volvió casi enteramente calidoscópica, y en la mezcolanza de imágenes, sonidos e impresiones sensoriales inidentificables, sentí que estaba a punto de disolverme o de perder, de alguna manera, mi forma sólida. Siempre recordaré una visión deslumbrante y fugaz. Por un instante, me pareció ver un trozo de extraño cielo nocturno poblado de esferas brillantes que giraban sobre sí. Y mientras desaparecía, vi que los soles resplandecientes componían una constelación o galaxia de trazados bien indefinidos. Dicho trazado correspondía al rostro distorsionado de Crawford Tallahassee. Un momento después, sentí pasar unos enormes seres animados, a veces rozándome y otras caminando deslizándose sobre mi cuerpo supuestamente sólido. Y me pareció que Tallahassee los observaba como si sus sentidos más avanzados pudiera captarlos visualmente. Recordé lo que había dicho de la glándula pineal y me pregunté que si estaría viendo con ese ojo prenatural. De pronto, me di cuenta que yo también poseía una especie de visión aumentada. Por encima del caos de luces y sombras se alcanzó una escena que, aunque vaga, estaba dotada de solidez y estabilidad. Era en cierto modo familiar, ya que lo inusitado se superponía al escenario terrestre habitual a la manera como la escena cinematográfica se proyectaba sobre el telón pintado de un teatro. Vi el laboratorio del ático, la máquina eléctrica y la poco agraciada figura de Tallahassee enfrente de mí. Pero no había vacía la más mínima fracción del espacio que se separaba sobre todos estos objetos familiares. Un sinfín de formas indescriptibles, vivas o no, se mezclaban entre medias en una repugnante confusión, y junto a cada objeto conocido se movían mundos enteros y entidades extrañas y desconocidas. Asimismo, parecía que las cosas cotidianas entraban en composición con otras desconocidas y viceversa. Sobre todo, entre las entidades vivas había negrísimas y gelatinosas monstruosidades que temblaban flácidas enarmónicas con las vibraciones procedentes de la máquina. Estaban presentes en repugnante profusión y, para horror mío, descubrí que se superponían que eran semifluidas y capaces de interpenetrarse mutuamente y atravesar lo que conocemos como cuerpos sólidos. No estaban nunca quietas, sino que parecían moverse con algún propósito maligno. A veces se devoraban unas a otras, lanzándose al ataque sobre su víctima y eliminándola instantáneamente de la vista. Comprendí, con un estremecimiento, que era lo que había hecho desaparecer a la desventurada servidumbre, y yo no fui capaz de apartar dichas entidades del pensamiento. Mientras intentaba captar nuevos detalles de este mundo recientemente visible que tenemos a nuestro alrededor. Pero Tallahassee me había estado observando y decía algo. ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Ves esos seres que flotan y aletean en torno tuyo y a través de ti a cada instante de tu vida? ¿Ves las criaturas que pueblan lo que los hombres llaman el aire puro y el cielo azul? No he conseguido romper la barrera. No te he mostrado mundos que ningún hombre vivo había visto. Oí que gritaba a través del caos y vi su rostro insultantemente cerca del mío. Sus ojos eran dos pozos llameantes que me miraban con lo que ahora sé que ahora era odio infinito. La máquina zumbaba de manera detestable. ¿Crees que fueron esos seres que se contorsionaban torpemente los que aniquilaron a los criados? ¡Imbécil! Esos son inofensivos. Pero los criados han desaparecido, ¿no es verdad? Tú trataste de detenerme. Me desalentabas cuando necesitaba hasta la más pequeña migaja de aliento. Te asustaba enfrentarte a la verdad cósmica, condenado cobarde. Pero ahora te tengo a mi merced. ¿Qué fue lo que aniquiló a los criados? ¿Qué fue lo que les hizo dar aquellos gritos? No lo sabes, ¿verdad? Pero enseguida lo vas a saber. Mírame. Escucha lo que tengo que decirte.
¿Crees que tiene en realidad las nociones del espacio, de tiempo, de magnitud? ¿Supones que existen tales cosas como la forma y la materia? Pues yo te digo que he alcanzado profundidades que tu reducido cerebro no es capaz de imaginar. Me he asomado más allá de los confines del infinito. He invocado a los demonios de las estrellas. He cabalgado sobre las sombras que van de mundo en mundo, sembrando la muerte y la locura. Soy dueño del espacio, ¿me oyes? Y ahora hay entidades que me buscan. Seres que devoran y disuelven, pero sé la forma de eludirlas. Y es a ti a quien atraparán. Como cogieron a los criados. Se remueven, Señor. Te he dicho ya que es peligroso moverse. Te he salvado antes de advertirte que permanecieras inmóvil, a fin de que vieses más cosas y escuchases lo que tengo que decir. Si te hubieses movido, hace rato se habrían arrojado sobre ti. No te preocupes, no hacen daño, como no se lo hicieron a los criados. Fue el verlo lo que les hizo gritar de aquella forma a los pobres diablos. No son agraciados. Mis animales favoritos vienen de un lugar cuyos cánones de belleza son muy distintos. La desintegración es totalmente indolora, eso te lo aseguro. Pero quiero que los veas. Yo estuve a punto de verlos, pero supe detener la visión. ¿No sientes curiosidad? Siempre he sabido que no eras científico. Estás temblando, ¿eh? Temblando de ansiedad por ver las últimas entidades que he logrado descubrir. ¿Por qué no te mueves entonces? ¿Estás cansado? Bueno, no te preocupes, amigo mío, porque ya vienen. Mira, maldito, mira, ahí, en tu hombro izquierdo. Lo que queda por contar es muy breve, y quizás lo sepan por las notas aparecidas en el periódico. La policía oyó un disparo en la casa de Tyler Haas y nos encontró allí a los dos, a Tyler Haas muerto y a mí inconsciente. Me detuvieron porque tenía el revólver en la mano, pero me soltaron 3 horas después al descubrir que había sido un ataque en defensa propia, lo que había acabado con la vida de Tyler Haas, y comprobar que el disparo había sido dirigido contra una dañina máquina que ahora yacía inservible en el suelo del laboratorio. No dije nada sobre lo que había visto, por temor a que el forense se mostrara escéptico. Pero por la vaga explicación que le di, el doctor comentó que sin duda yo había sido hipnotizado por el vengativo homicida demente. Quisiera poder creerle. Se sosegarían mis destrozados nervios si dejara de pensar lo que pienso sobre el aire y el cielo que tengo encima de mí y a mi alrededor. Jamás me siento a solas ni a gusto. Y a veces, cuando estoy cansado, tengo la espantosa sensación de que me persiguen. Lo que me impide creer que lo que dijo el doctor es este simple hecho, y es que la policía jamás encontró los cuerpos de los criados que dicen que Crawford Tyler-Hast mató. Si te gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba y que lo compartieras con todos tus conocidos. En caso de que no estés suscrito, dale al botón de suscripción y a la campanilla que están aquí abajo para que así estén al tanto de todos los videos que vaya subiendo al canal. En la descripción estarán todas mis redes sociales para que estén en contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo soy Smiled, nos vemos en la próxima.